Hermano mío, si consideras el buscar una relación amorosa como en el cine y consideras al amor como algo más que solo un sentimiento subjetivo, deberías ver este video hasta el final. Seaman o Marinero en español es una canción lanzada en 1995 con el álbum Edgeslide, la cual fue compuesta en su totalidad prácticamente por el bajista de la banda, Oliver Riddle, y en la cual se denota el gran talento con el que cuenta, no solo en el bajo, sino también a la hora de componer y crear este hermoso tema, dejándonos conocer una parte de él tan íntima y bella que todos los hombres poseemos, pero que en ocasiones nos es difícil mostrar al exterior. Me refiero a toda esta parte tan romántica y sentimental. Pero bueno, esta canción de Rammstein se compone de solo 3 estrofas y un coro extenso en medio de las 2 estrofas finales. En la primera estrofa nos dan la base de la canción, en la cual podemos entender que está dedicado a una persona especial e importante para el protagonista del tema. Y a esta persona especial diremos que es una mujer para explicar todo esto de mejor manera, a la cual el protagonista le invita a que entre en su vida, con el verso «Ven a mi barco», añadiendo que problemas se acercan y serán muy complicados, cuestionando directamente el cómo hará frente a estos problemas ella sola, quién estará para apoyarla si es que todo esto la supera, o también se podría entender como quién estaría a su lado cuando su vida llegue a su fin, debido a la metáfora que usa la canción. En la segunda estrofa, vuelve a cuestionar el cómo enfrentará a este mundo cruel y duro, tan frío e infinito, invitándola nuevamente a unir sus vidas, ya que tal vez juntos puedan mantenerse a flote. Iniciaría el coro de la canción, el cual contiene un mensaje bastante potente, y sería la parte más deprimente del tema, ya que nos deja ver lo vulnerables que podemos ser, mencionando que desde la perspectiva del protagonista, él comienza la idealización en primer lugar, de que él llenará el vacío que ella sienta. También nos dice que cuando estén juntos podrán brillar, y esta luz ahuyentará a las sombras del pasado que los persigan. La invita a que entre a su barco nuevamente, y dice que en ese momento que por fin estén juntos, el anhelo será el timonel, haciendo referencia a que ahora que estén juntos podrán conseguir o vivir lo que ellos quieran. Con un final del coro donde el protagonista, a pesar de todo lo que nos cuenta anteriormente, tiene la duda de si podrá ser o no la mejor opción para su persona especial, con la frase «El mejor marinero era yo». Para cerrar la canción en la tercera estrofa, el protagonista se resigna, entendiendo que nada será por siempre, ya que al final se quedará solo, y el tiempo se detendrá para él con la llegada de su deceso. Aquí iniciaremos la interpretación. No negaré que por bastante tiempo escuché y tuve muy presente la romantización del amor a un nivel altísimo, como la mayoría de las personas en la actualidad, con canciones que lo idealizan, pero quiero dejar en claro que el romanticismo como tal no es malo en esencia, ni estoy en contra de él, sino más bien, como todo llevado a un extremo, se vuelve dañino. Si le soy sincero, en un inicio traté de pensar la interpretación del tema queriendo dejar un mensaje muy optimista o muy romántico para la mayoría de personas que vean este video, pero simplemente no pude hacerlo. Así que explicaré el por qué hay momentos en que la canción podrá interpretarse erróneamente, si se toma literal, claro, hablando acerca de las relaciones, no solo para las relaciones amorosas, sino para las relaciones en general, que sería lo que muchas personas buscan en sus relaciones de manera errónea. A lo que me refiero es a la idea de encontrar a una persona que nos ame, para llenar el vacío en nuestras vidas, o por el contrario, nosotros llenaremos el vacío de otra persona. Actualmente, el amor de pareja se ha llevado a complejidades bastante absurdas, que claro, no digo que sea tan sencillo, pero que sí se ha vuelto incluso un completo negocio. No es secreto que el sentimiento conocido como amor se ha usado a lo largo de la historia para dar un poco de sentido a la existencia de la humanidad. Ha sido la base de infinidad de obras que nos han hecho empatizar y emocionar con ellas, pero actualmente
Con la prioridad que se le da a las emociones y se deja de lado la razón y el sustento lógico, se hace peligrar incluso nuestra existencia misma. El romanticismo es muy importante para la humanidad, pero también es nuestra responsabilidad el saber llevarlo de una manera sana, al igual que el tener el control de nuestras emociones y sentimientos, ya que éstas podrían tomar el control de nuestra conciencia, y así hacernos no tener los pies en la tierra en cuanto a este tema, ya que éstas siempre nos serán fieles y estarán con nosotros hasta nuestra muerte. Ahora comenzaremos a hablar un poco acerca del amor como tal. Según la primera definición de la RAE, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Pero esta es solo una de las 14 definiciones con las que cuenta este término. La segunda seguramente le sonará más conocida y amigable, ya que nos dice que el amor es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos complementa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Por otra parte, la última definición que resaltaré es la octava, la cual nos dice que el amor es el apetito sexual de los animales. Pero la pregunta del inicio es, ¿realmente existe? Bueno, al igual que nuestras emociones y sentimientos, ¿qué es lo que es? El amor es subjetivo. Lo que para alguien es amor, para alguien más no lo será. Y eso obviamente es bastante respetable. El asunto está en que no vivimos individualmente, coexistimos en una sociedad, la cual el difundir conceptos que intervienen de manera tan directa e importante en la vida de estos individuos que conforman a esa sociedad es bastante peligroso para ellos. De hecho, es lo que podemos ver actualmente, el resultado de una sociedad que ha dejado de lado la importancia de la gestión emocional, que pone delante la victimización, dejando a un lado la toma de responsabilidad. Para cerrar, podemos concluir que la idea de amor romántico y desinteresado no existe de la manera más convencional dicha. El simple hecho de la falacia tan popular de para amar a alguien debes amarte a ti mismo, nos evidencia la falta de sustento lógico con el que cuenta ahora mismo este término, llevando así el término de amor mediante la hiperromantización a un lugar de importancia que no tiene sentido, ya que solo es lo que es, una emoción más. Como una aclaración importante, el enamoramiento es una cosa absolutamente diferente y que tiene un sólido sustento biológico y lógico, pero que no profundizaré en este video. Lo importante de esto no es la importancia individual que le demos a este sentimiento de manera subjetiva, sino el que no se pierda la conciencia de lo que realmente, a la hora de tomar decisiones tan importantes en la vida de cada individuo y que afectan directamente a las relaciones de los individuos en esa sociedad. Todos podrían perder su alma y corazón. Gracias, señor Dalton. Hay miles de académicos sin freno clasificando poesía. ¡No! No lo permitiremos. Se acabó, J. Evans Pritchard. En mi clase van a aprender a pensar por sí mismos otra vez. Les voy a decir algo. Vengan. ¡Que vengan! No leemos y escribimos porque sea tierno. Escribimos y leemos poesía porque somos miembros de la humanidad. Y la humanidad rebosa pasión. La medicina, leyes, administración, ingeniería son muy nobles y necesarias para sostener la vida. Pero la poesía, belleza, romance, amor, es por eso que vivimos. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, el cual es muy importante. Recuerda seguirme en Instagram y Twitter, que es donde estoy más activo, además que así apoyas mi proyecto fotográfico. Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Seth y nos vemos en un próximo video. Adiós.